Confírmenme eso si se ve bien la presentación. Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Cecilia, ¿se ve bien la presentación? Sí, se ve perfecto. Y se escucha bien. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que primero, con la definición de lípidos. ¿Sí? Vamos a, en definitiva, a definir los lípidos como, o sea, no hay una definición general, sino que están constituidos por muchos compuestos químicos diferentes, que lo que comparten, la propiedad que comparten es la insolubilidad en agua y su solubilidad en solventes orgánicos. ¿Sí? Y bueno, dentro de eso incluimos entonces los triglicéridos, que están formados por unidos mediante un enlace éster con los ácidos grasos, esteroides, terpenos, carotenoides, ¿sí? Y los vamos a denominar grasas a los lípidos que son sólidos a temperatura ambiente, y aceites a aquellos que son líquidos a temperatura ambiente. Bueno, los componentes mayoritarios en las grasas y los aceites comúnmente son los triglicéridos, ¿sí? Que tienen una proporción mayor al 95%. Luego tenemos los lípidos que integran las membranas celulares, ¿sí? Fosfolípidos, esfingolípidos, glucósidos, esteroles, ¿sí? Los tocoferoles, que ya algo estuvieron viendo recién con Cecilia, ¿sí? Que son las vitaminas, que son los antioxidantes que están presentes en los aceites vegetales, ¿sí? Y que también tienen función de vitamina E. Pigmentos, ¿sí? Como la clorofila o los carotenoides, hidrocarburos y ceras. Y bueno, dentro de esto los podemos clasificar, por un lado, los lípidos que van a cumplir una función de almacenamiento energético, ¿sí? Que en general se pueden definir como neutros en cuanto a su polaridad, como serían los triglicéridos, ¿sí? Que hablamos que tienen el esqueleto glicerol, y una unión mediante un enlace éster a 3 ácidos grasos. Y por otro lado tenemos los constituyentes de las membranas celulares, que tienen una mayor polaridad con respecto a los triglicéridos. Dentro de estos tenemos los fosfolípidos, ¿sí? Dentro de los cuales podemos, en definitiva, tener a los glicerofosfolípidos, donde tenemos 2 ácidos grasos, y luego tenemos un grupo fosfato unido a un alcohol. O en los esfingolípidos, lo que cambia es que el esqueleto ya no es la molécula de glicerol, sino que es la esfingosina, ¿sí? Y en este caso tenemos también un grupo fosfato unido a, por ejemplo, la colina. Y por último tenemos los glucolípidos, ¿sí? Dentro del cual podemos encontrar los esfingolípidos. También la estructura base es la esfingosina, y en este caso están unidos a un azúcar. Y bueno, como dije recién, los fosfolípidos, entonces suelen, el ácido fosfórico suele tener una de sus funciones ácido sustituida con una base orgánica, la cual puede ser la colina, la etanolamina, la serina o el inositol. ¿Sí? Y estos comprenden, en definitiva, acá tenemos las estructuras de los principales fosfolípidos, que en definitiva son los constituyentes de lo que se conoce habitualmente como las lecitinas, que bueno, se usan ampliamente tanto en la industria de alimentos como en la industria cosmética o farmacéutica. Y bueno, ¿por qué decimos que los fosfolípidos están integrando las membranas celulares y a qué se debe su polaridad en definitiva? Bueno, vamos a tener, podemos ver en esta estructura, tenemos por un lado acá el glicerol, ¿sí? Luego tenemos el ácido fosfórico, al cual se une, por ejemplo, la colina, ¿sí? Y esta sería entonces la estructura, la cabeza, que por lo tanto es la parte polar de esta estructura. Y por otro lado, tenemos las 2 colas de los ácidos grasos, ¿sí? Que son cadenas hidrocarbonadas, y que por lo tanto forman la parte apolar. Y bueno, eso en las membranas celulares va a estar formando la estructura que se conoce como la bicapa lipídica, ¿sí? En la cual tenemos las cabezas polares que están orientadas hacia el fluido extracelular, mientras que las colas o las partes de los ácidos grasos, o sea, la parte apolar de esas moléculas, forman la bicapa lipídica.
Por otro lado, mencionamos que teníamos los esteroles, ¿sí? En ese caso vamos a hablar del colesterol, cuando estamos hablando de origen animal, o los fitoesteroles cuando estamos hablando de origen vegetal. Igual, ambos compuestos, tanto el colesterol como los fitoesteroles, derivan de esta estructura, ¿sí? Estos alcoholes policíclicos, que son derivados del esterano, ¿sí? Que son estas estructuras que están formadas por 4 anillos. Y bueno, el colesterol, vamos a verlo sobre el final de la clase, cuando veamos la parte de digestión de los lípidos, que es bastante importante. Primeramente, bueno, ya saben que es un lípido estructural, ¿sí? Que forma parte de las membranas plasmáticas, ¿sí? Regulando un poco las propiedades físicas, como por ejemplo la fluidez, ¿sí? Cuanto mayor sea la cantidad de colesterol, menos permeable y fluida es la membrana. Pero además es precursor importante de otros compuestos biológicos, ¿sí? Va a ser precursor de la vitamina D, precursor de hormonas sexuales, precursor de hormonas corticosteroidales, y también precursor de las sales biliares, ¿sí? Que son esenciales, vamos a ver, en la absorción de los nutrientes lipídicos, y también es una vía para la excreción del colesterol corporal. Pero bueno, vamos entonces a ver los triglicéridos, ¿sí? En definitiva dijimos que eran los compuestos mayoritarios dentro de las grasas y los aceites, ¿sí? Habíamos visto esta estructura, la glicerina, un enlace éster, y unido a 3 ácidos grasos, que si son iguales estaremos hablando de un triglicérido homogéneo, y si son diferentes de un triglicérido heterogéneo. Bueno, entre sus propiedades, proporcionan alrededor de 9 kilocalorías por gramo, ¿sí? O sea que tienen un gran contenido energético, ¿sí? Frente a los 4 kilocalorías por gramos que proporcionan los hidratos de carbono o las proteínas. Y bueno, en los animales se acumulan en los adipocitos. ¿Qué características tienen en común los ácidos grasos? Esto capaz que es un repaso de lo que ya han visto en otros cursos, pero bueno, la mayoría de los ácidos grasos comunes y de origen natural que nosotros conocemos presentan cadenas hidrocarbonadas lineales, ¿sí? Que en general tienen un número par de átomos de carbono, ¿sí? Van aumentando de 2 en 2, 8,0, 10,0, 12,0, 14,0. Una única función oxigenada, que es el grupo carboxílico. Pueden ser los ácidos grasos, pueden ser saturados, o en el caso de que sean insaturados, es decir, que presenten un doble enlace, están en la configuración cis. Y dentro de las características generales es que no presentan ramificaciones, no presentan otra función más allá del grupo carboxílico, y no son conjugados, ¿sí? No tenemos un ácido graso contiguo al lado del otro, sino que vamos a ver que los ácidos grasos están separados por un grupo CH2. Bueno, esta es la estructura entonces del ácido graso, ¿sí? Tenemos la cadena, esta hidrocarbonada, y el grupo carboxílico, ¿sí? ¿En qué se diferencian los ácidos grasos? Bueno, vamos a ver, por un lado, la longitud de la cadena, ¿sí? Vamos a ver recién cuánto puede ser la longitud mínima para que algo sea considerado un ácido graso, el número de dobles enlaces, la isomería de posición, o sea, si yo tengo, por ejemplo, un doble enlace, tengo un ácido graso de 18 átomos de carbono y tengo un doble enlace en la posición 9, bueno, ese es el que se conoce como el ácido oleico, ¿sí? El 18,1. Pero si ese doble enlace está en la posición 11 o en la posición 7, bueno, pasa a ser el isómero de posición. Y también tenemos, por otro lado, la isomería geométrica, ¿sí? En este caso, vimos que lo común es que los ácidos grasos estén en configuración cis, pero también podemos tener los correspondientes isómeros trans, que ya vamos a ver también más adelante en la clase, cuáles pueden ser el origen de esos isómeros trans. Bueno, también, como en la naturaleza, podemos encontrar fuentes de ácidos grasos que no son comunes, ¿sí? Que son diferentes a las generalidades que estábamos viendo recién. En ese caso podemos ver un número impar de átomos de carbono. Por ejemplo, un ejemplo muy característico que es de Uruguay, es el sebo vacuno, ¿sí? Las grasas animales en general presentan un número impar de átomos de carbono. También puede ser, entre otras características de ácidos grasos no comunes, la presencia de otros grupos funcionales, ¿sí? Como los grupos oxidrilo, como podría ser por ejemplo el aceite de ricino, o grupos carbonilo.
presencia de triples enlaces, presencia de cíclicos, presencia de ramificaciones, ¿sí? Muchos de estos ácidos grasos los encontramos en muy pequeña proporción en la grasa láctea, ¿sí? La grasa láctea tiene una gran diversidad de ácidos grasos, y en bajas proporciones podemos encontrar muchos de estos ácidos grasos no comunes. Y bueno, esta es la fórmula abreviada con la que finalmente se suele representar a los ácidos grasos, ¿sí? 18,0 en este caso, el ácido esteárico, donde el 18 representa el número de carbonos, o sea, de la cadena hidrocarbonada, y 0 el número de dobles enlaces, en este caso es un ácido graso saturado, que se conoce con el nombre de esteárico. Y bueno, ¿cuál es la longitud para que algo sea considerado, o sea, la mínima longitud para que un ácido sea considerado graso? Por ejemplo, el 2,0, que es el ácido acético, ¿lo podemos considerar un ácido graso? Y bueno, ahí el criterio en definitiva que se adoptó es que aquellos ácidos grasos que se encuentran formando parte de los aceites o las grasas, naturalmente, se consideran como ácidos grasos, ¿sí? Y en ese entonces contexto, el ácido acético no se ha encontrado formando parte de las grasas naturales o aceites, y por lo tanto no se lo considera como un ácido graso. Y el ácido más corto de la secuencia, entonces, es el butírico, el 4,0, ¿sí? Que se encuentra precisamente en la manteca y en los productos lácteos, y de ahí su nombre, que viene de butter en inglés, bueno, es el ácido butírico. Por lo tanto, es el más pequeño de la secuencia real de los ácidos grasos, ¿sí? Y bueno, acá tenemos entonces esa serie de ácidos grasos, en este caso los saturados, estamos viendo, arrancando desde el 4,0, el butírico, que ya vimos que está presente entonces, por ejemplo, en la grasa láctea. Dentro de estos, los más importantes y que están presentes en cualquier aceite vegetal o en las grasas también, son el palmítico, el 16,0, y el esteárico, ¿sí? El 18,0. Después también podemos ver, en definitiva, otras fuentes, por ejemplo, estos ácidos grasos de cadena corta, que son volátiles, el 6,0, el 8,0 y el 10,0, caproico, caprílico y cáprico, ¿sí? Que vienen en definitiva, tienen un origen común en la palabra, que es de caper, ¿sí? Del latín, o sea, y son característicos, por ejemplo, de la grasa de las cabras, ¿sí? Si ustedes probaron alguna vez quesos de cabra, vieron que tienen un sabor más fuerte, más característico, diferente al de los quesos de vaca, y bueno, se debe a que estos ácidos grasos se encuentran en mayor proporción, ¿sí? Tanto en los quesos de vaca, perdón, en los quesos de cabra, como en los quesos de oveja, por ejemplo, que se encuentran en mayor proporción que en los quesos de vaca, y por eso ese sabor característico. O el láurico, el 12,0, que por ejemplo se encuentra mucho en el aceite de coco. Pasamos ahora a los ácidos grasos insaturados, ¿sí? En este caso tenemos unas 18 átomos de carbono, como habíamos mencionado hoy en el ejemplo, una insaturación en la posición 9, y por lo tanto estamos hablando de que se trata del ácido oleico, ¿sí? El 18,1. Y ya podemos ver, a diferencia de los saturados que tenían una estructura lineal, ¿sí? En este caso que se produce un quiebre en la molécula, ¿sí? Debido a la presencia del doble enlace. Eso vamos a ver que tiene repercusión, por ejemplo, en las propiedades físicas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, ahora los diferentes puntos de fusión que pueden tener los distintos ácidos grasos, ¿sí? Y bueno, mencionábamos hace unas diapositivas que los ácidos grasos, ¿sí? Si tienen la presencia de más de un doble enlace, estaban separados por un grupo CH2, ¿sí? Tenemos un doble enlace, un grupo CH2, otro doble enlace. Y esto es lo que se conoce con el nombre de cadenas metileno interrumpidas, ¿sí? No son conjugados, que es lo que se refiere cuando tenemos un doble enlace que se encuentra contiguo, ¿sí? Lo cual obviamente desde el punto de vista de la oxidación es menos estable, ¿sí? Y por eso en la naturaleza en general tenemos este tipo de estructuras que son cadenas metileno interrumpidas. Y bueno, mencionábamos recién los puntos de fusión de los distintos ácidos grasos. Acá tenemos el ácido esteárico, un ácido saturado que tiene una estructura lineal, ¿sí?
Esto es muy fácil, por lo tanto, de empaquetarlo en una estructura cristalina, y de ahí entonces su elevado punto de fusión, ¿sí? Que tiene 72 grados Celsius. Ahora bien, cuando tengo en este caso, un doble enlace, habíamos visto para el ácido oleico en la posición 9, el punto de fusión baja a 13 grados Celsius. ¿Por qué? Bueno, por este quiebre que se da en la molécula, que hace que su empaquetamiento en una estructura cristalina sea más difícil. Y a medida que aumenta el número de insaturaciones, ¿sí? En este caso el ácido linoleico, el 18,2, que tiene dos dobles enlaces, uno en la posición 9, ¿sí? Y otro en la posición 12, bueno, en ese caso, más retorcida es la molécula y por lo tanto, menor su punto de fusión. Y finalmente el linolénico, ¿sí? El 18,3, tres insaturaciones, una en la posición 9, otro en la posición 12 y otro en la posición 15, y por lo tanto tiene un punto de fusión de menos 12 grados Celsius. Bueno, con respecto a la isomería geométrica, bueno, la forma cis, que es la forma en la que habitualmente se encuentran los ácidos grasos en la naturaleza, significa entonces que los átomos de hidrógeno están del mismo lado del doble enlace de carbono, ¿sí? En cambio, los ácidos grasos trans tienen los dos átomos de hidrógeno a lados opuestos del doble enlace. Y si vemos ya su conformación, su estructura espacial, vemos que en definitiva el ácido graso trans tiene una estructura más similar a los saturados, ¿sí? No pierde tanto la linealidad como si la perdían los ácidos grasos cis. Por lo tanto, retomando el punto de fusión como una de las propiedades físicas, ya podemos pensar que el punto de fusión de este ácido graso trans va a ser mayor que el de su correspondiente isómero geométrico cis. ¿De dónde surgen estos ácidos grasos trans? Bueno, hay dos orígenes, ¿sí? Por un lado, en algunos alimentos de origen animal, ¿sí? Como la carne, la leche o las grasas de los rumiantes, ¿sí? La vaca, la cabra, la oveja, que se da un proceso de biohidrogenación natural y se forman entonces pequeñas cantidades de estas grasas trans. Por otro lado, en alimentos que están industrializados, ¿sí? Donde se utilizan aceites parcialmente hidrogenados, ¿sí? Se da una hidrogenación parcial de los aceites, como por ejemplo en margarinas, galletas, estas coberturas de chocolate que podemos encontrar en los alfajores, snacks, en definitiva, múltiples productos donde podemos llegar a encontrar este tipo de aceites parcialmente hidrogenados. ¿Cómo es el proceso de hidrogenación? Bueno, es una reacción a priori viéndola bastante sencilla. Tenemos el doble enlace, se agrega hidrógeno, y bueno, se da la saturación. Esto sería si la reacción transcurre en forma completa, ¿sí? Bueno, todo esto igual requiere la presencia de un catalizador, ¿sí? Y las condiciones adecuadas de temperatura para que se dé esta reacción, transcurra. Y bueno, entonces, en ese caso, si partíamos, por ejemplo, del oleico, ¿sí? Que tiene un punto de fusión de 13 grados, si se da la hidrogenación completa, ¿sí? Pasamos al esteárico, que tiene un punto de fusión de 72. Ahora bien, si se da la hidrogenación parcial, se forma, ¿sí? Como un producto secundario de esta reacción, el isómero trans, que tiene el nombre del aídico, ¿sí? El isómero trans el geométrico, del oleico, ¿sí? Y como podemos ver, tiene un punto de fusión de 44 grados Celsius. Y bueno, ahí les pregunto, ¿por qué les parece que a nivel industrial puede ser interesante obtener, desde el punto de vista tecnológico, fue interesante en definitiva generar o se buscaba en algún momento la presencia de estos ácidos grasos trans? ¿Alguna idea que me puedan decir? Bueno, básicamente lo que se buscaba o el objetivo eran dos, ¿sí? Por un lado, modificar el comportamiento físico, es decir, endurecer el material, ¿sí? Si partíamos de este ácido oleico, ¿sí? Que es un líquido a temperatura ambiente, bueno, lo endurecíamos. ¿Y por qué no llegar al saturado total? Bueno, en definitiva, si uno quiere hacer, por ejemplo, un shortening, una margarina, o un producto de panificación, tener productos
elaborarlo con un aceite, con un material graso muy duro, ¿sí? Como que tiene un punto de fusión muy elevado, es complicado, ¿sí? Porque van a quedar siempre, cuando uno lo come, no se va a fundir completamente la temperatura de la boca, y por lo tanto deja muchas veces un sabor graso que no es agradable para el consumidor. En cambio, estos ácidos grasos trans sí ya tenían un punto de fusión, por un lado, no son líquidos, con los cuales desde el punto de vista tecnológico no es posible realizar entonces este tipo de productos, y tampoco son tan duros como los saturados, ¿sí? Entonces tenían un punto de fusión intermedio. Y a su vez se aumenta la resistencia al enranciamiento. Ustedes saben que la oxidación de los lípidos se da donde inicia o se forman los radicales libres, donde en los hidrógenos que están contiguos a un doble enlace. Por lo tanto, si yo tengo una menor proporción de ácidos grasos insaturados, bueno, voy a tener una mayor resistencia a los procesos de autooxidación. Pero desde la década del 90 y en adelante, se empezó a ver también qué pasaba desde el punto de vista nutricional con la ingesta de los ácidos grasos trans. ¿Sí? En este caso, se correlacionó la ingesta de los trans con un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? Y eso se vio en definitiva que una de las consecuencias era, por un lado, el aumento del colesterol lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? El LDL, o lo que se conoce en definitiva como el colesterol malo, y por otro lado disminuían, ¿sí? el contenido de colesterol lipoproteínas de alta densidad, ¿sí? El HDL, lo que se conoce como el colesterol bueno. Y por lo tanto se vio entonces que el efecto es más perjudicial que el de la ingesta de los ácidos grasos saturados. ¿Sí? La ingesta de los saturados, por un lado, aumenta el LDL, pero también aumenta el HDL. En cambio, con la ingesta de los trans, aumenta el colesterol malo y disminuye el colesterol bueno. O sea, la relación LDL sobre HDL es mayor. Sí, acá tenemos, Natalia, haceme la pregunta. Veo que estás levantando la mano, pero sí, disculpa pregunta nomás, sí. Que te interrumpa. Yo me había quedado con la idea de cursos anteriores, de por ejemplo la margarina cuando dice sin grasas trans. Porque yo el chat no lo veo. Si estás levantando la mano, hacé la No, pregunta. estoy hablando, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. No sé si el profe me está escuchando. ¿Hola? Capaz que por el chat. Ahora sí te estoy escuchando. Perdón, Natalia, no te estaba escuchando, ahora sí. No, que te preguntaba porque me había quedado con la idea de cursos anteriores, que actualmente la forma que tenían de realizar, no sé, por ejemplo, la margarina, si la margarina decía que venía sin grasas trans, se había cambiado como el proceso sí, este proceso que venías explicando, y que ya no, o sea, como que se separaban los trans y ya no tenían grasas Es trans. verdad, No sé sí, si me expliqué bien. exactamente, las margarinas hoy en día en general, si no tienen ácidos grasos trans, es porque se hacen por otra tecnología, ¿sí? No se hacen por este proceso de hidrogenación que les estaba explicando, ¿sí? Sino que el proceso por el que se elaboran es por la interesterificación, ¿sí? Muchas veces un material, por ejemplo, se hidrogena parcialmente, un aceite, ¿sí? Se genera un material muy duro, eso se interesterifica, ¿sí? Con un aceite, ¿sí? Y de esa forma se da un reordenamiento de los ácidos grasos, que muchas veces se hace enzimáticamente, o sea, con enzimas, buscando tener determinados tipos de ácidos grasos, o sea, se dirige hacia determinados tipos de ácidos grasos, y se generan materiales grasos, ¿sí? Similares, que se pueden estudiar desde el punto de vista, por ejemplo, de sus propiedades físicas, como puede ser cómo va variando el contenido de sólidos, ¿sí? a las diferentes temperaturas, sí, que sean propicios para generar, ¿sí? este tipo de alimentos, y sin la presencia de isómeros trans, ¿sí? Estamos de acuerdo que hoy en día la mayoría de las margarinas no tienen la presencia de ácidos grasos trans. Y ahora vamos a ver más adelante en la clase algún ejemplo de algunos productos. No sé si quedó clara ahí, Natalia, la pregunta. Sí, quedó claro. Muchas gracias. Bien, acá les mostraba este gráfico que muestra un poco el cambio porcentual
en el factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a la presencia de diferentes ácidos grasos. ¿Sí? Acá tenemos la presencia de los trans, ¿sí? Que tiene un factor de incidencia, como podemos ver acá, bien alto, que está entre 125%. El palmítico, ¿sí? Un saturado, el 16,0, cuyo factor de incidencia está por debajo del 50%. Y luego dos ácidos grasos insaturados, ¿sí? El oleico, el 18,1, y el linoleico, el 18,2, bueno, con un factor de influencia negativo. Pero bueno, claramente con estos materiales que son líquidos a temperatura ambiente, no es posible desde el punto de vista tecnológico elaborar los productos que veíamos recién, una margarina, un shortening, por ejemplo. Y bueno, ¿qué pasó entonces con respecto a los ácidos grasos trans? Bueno, han habido distintos tipos de legislaciones que se fueron avanzando en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, este reglamento Mercosur del año 2006, donde se indicó que por lo menos fue un primer paso, los ácidos grasos trans se debían incluir en el etiquetado nutricional de los alimentos para que, bueno, los consumidores en definitiva supieran cuál era la ingesta que estaban teniendo de ácidos grasos trans, y obviamente en el caso de los trans no había una ingesta diaria máxima recomendada, ¿sí? Vamos a ver que en definitiva lo que se lleva es que no deberían estar presentes en la dieta. La Organización Panamericana de la Salud hizo recomendaciones también para sustituir los ácidos grasos trans, y bueno, dice sustituirlos por ácidos grasos insaturados, o cuando por razones tecnológicas esto no fuera posible, hacerlo por ácidos grasos saturados. Y bueno, la recomendación que le dio es que tener un máximo de un 2% en aceites vegetales y margarinas untables, y un máximo de un 5% para las grasas y los aceites que se utilizan como ingredientes en otros alimentos. También, bueno, la FDA, que es el organismo en Estados Unidos, un poco que regula la parte de alimentos, en el 2013 le quitó a los ácidos grasos trans el estatus de que eran seguros para la salud, ¿sí? El estatus de la condición grasa. En el 2015 emitió una resolución en la cual se decide prohibir los aceites parcialmente hidrogenados, otorgando un periodo de transición de hasta 3 años, ¿sí? Hasta el 2018, para que los fabricantes puedan reformular sus productos, y bueno, eso se complementó en el 2020, de vuelta exigiendo un plazo máximo a la industria alimentaria para que discontinúe el agregado de aceites parcialmente hidrogenados en los alimentos. Y bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo de Uruguay, ¿sí? De unos alfajores, la cobertura de chocolate de estos alfajores que estudiamos hace algunos años, ¿sí? Acá en rojito podemos ver el contenido de ácidos grasos trans, y en amarillo el contenido de saturados, ¿sí? Podemos ver en estos últimos 6 alfajores cuya cobertura tenía cantidades de ácidos grasos trans que estaban por encima del 30%. Mientras que los 3 primeros veíamos que el contenido de grasas trans era más bajo y estaba por debajo del 5%. La diferencia era que estos 3 eran de origen argentino y estos 6 eran marcas nacionales, o sea, marcas uruguayas. Y bueno, ahí la pregunta que puede surgir es a qué se debe esa diferencia, ¿sí? Un poco vamos a verlo, qué pasaba en las normativas de Brasil y Argentina, que fueron más adelantadas en el tiempo, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de esta revista, que es una revista bella, que es como si fuera, por poner un ejemplo que capaz que es más conocido para nosotros, la revista Caras o Gente, o sea, revistas que las lee cualquier persona, ¿sí? Y ya en junio del 2003 estaba alertando a la población sobre la preocupación por, que era más preocupante que las grasas saturadas, que eran las grasas trans. Esto estaba ocurriendo, como yo les decía, en el año 2003, ¿sí? Ya en Brasil. Y en Argentina ya en el año 2010, el Código Alimentario Argentino había introducido las mismas normativas que había recomendado la Organización Panamericana de la Salud con respecto a las recomendaciones que les había mostrado de los porcentajes máximos en alimentos para las grasas trans. En Uruguay, bueno, esta normativa recién se actualiza hace poco, ¿sí? En el año 2018,
¿sí? Bueno, donde toma en cuenta todos los antecedentes que hubo, ¿sí? Acá menciona el antecedente que les hablaba recién, de la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Y bueno, en definitiva, establece la eliminación de los gases trans de origen industrial, porque es viable también desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Y en acuerdo también con los demás países del Mercosur, ¿sí? Y bueno, otorga también acá en Uruguay un plazo máximo de 18 meses, perdón, de 18 meses a la industria de alimentos para que reduzca las grasas trans de producción industrial y establece las más recomendaciones de la OPS, o sea, no podrá ser mayor al 2% el contenido el de las grasas en aceites vegetales y margarinas, que sean destinadas al consumo directo, y mayor al 5% de las grasas en el resto de los alimentos. Pero, vamos a ver ahora, dice que estos límites no serán de aplicación a las grasas provenientes de rumiantes, incluyendo la grasa láctea del producto. ¿Sí? Vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan que este era el otro origen que yo les había mencionado que podíamos tener de ácidos grasos trans? ¿Sí? Y bueno, y se otorga entonces este plazo máximo de 4 años, en definitiva, en el siguiente artículo, para que el contenido de grasas trans no sea mayor al 2% del total de la grasa, tanto en alimentos de consumo directo como ingredientes de uso industrial. Así que bueno, esto es de abril 2018, así que abril del 2022 deberíamos ver esto. Sí, pero en definitiva, la respuesta a esto que habíamos pasado, a esta diapositiva que había mostrado con los alfajores de Uruguay, ¿a qué piensan un poco que se debe ustedes? O sea, ¿por qué teníamos estas coberturas nosotros con abundantes ácidos grasos trans? Y va un poco de la mano muchas veces de la presión que ejerzamos nosotros como consumidores, ¿sí? Si nosotros no estamos preocupados por la ingesta de isómeros trans y los comemos de todas maneras, el productor va a seguir elaborándolos. Más que en esta época en la que se dicen nuestros estudios, no había esta normativa que en Uruguay, que recién se elaboró a partir del año 2018. En cambio en Argentina ya había normativa y ya había también una presión de los consumidores, y por lo tanto el productor no tiene más remedio, en definitiva, que cambiar la tecnología de elaboración. Bien, ¿cuál es la diferencia en definitiva y por qué se eliminan los ácidos grasos trans que son de origen natural? ¿Sí? Como vamos a ver ahora, el ácido transbacénico, tiene el nombre acá TVA, o capaz que lo han sentido nombrar, el ácido linoleico conjugado. Bueno, estos ácidos grasos se ha visto que tienen algún tipo de beneficio para la salud, y como yo les decía, se generan por parte de microorganismos que están presentes en el rumen de bovinos, ovinos o caprinos, ¿sí? A partir de la grasa poliinsaturada de su alimentación. ¿Sí? ¿Cómo se genera esto? Bueno, hay una etapa de hidrólisis por lipasas microbianas, y luego, por esta bacteria, se genera la bihidrogenación, que da lugar al transbacénico, que es el precursor, también vamos a ver, del ácido linoleico conjugado. ¿Sí? ¿Qué entendemos por ácido linoleico conjugado? Bueno, es un conjunto de isómeros de posición y geométricos del ácido linoleico, ¿sí? Dentro de los cuales el isómero 9-cis 11-trans es el más común o el más abundante en los rumiantes. Esta es un poco la ruta metabólica, que no es necesario que se la aprendan ni nada, simplemente ver esta parte central, o sea, si a partir de una ingesta de material graso que tiene ácido linoleico, por ejemplo, en el rumen, lo que va a ocurrir es, en presencia de una isomerasa, se va a formar el ácido ruménico, ¿sí? El que mencionábamos recién, el 9-cis 11-trans, ¿sí? 18,2, o sea, un ácido graso conjugado. Ese, mediante también otra reacción con una hidrogenasa, va a generar el ácido transbacénico, ¿sí? O sea, se hidrogena y genera este trans 11, ¿sí? Y si este proceso continúa, se forma el esteárico. ¿Qué es lo que pasa? Que esta etapa en general es más lenta. Entonces, este ácido graso, el TVA,
se suele acumular en el rumen. Y a su vez, estos ácidos grasos entonces pueden pasar a la glándula mamaria, ¿sí? Y este TBA, por la presencia de otra enzima, la delta 9 desaturasa, forma entonces el isómero de vuelta, el CLA, el más abundante, el 9-cis-11-trans. Entonces, tenemos acá que en el rumen, el TBA es el ácido graso principal que se forma, pero en la glándula mamaria, en definitiva, tenemos, por un lado, el CLA exógeno, y este que es el CLA endógeno, que es el principal formado en la glándula mamaria. Y bueno, ¿qué beneficios se ha visto o qué propiedades beneficiosas se ha visto que tienen? Bueno, por un lado, un efecto, tanto el CLA como el transvascénico, por un lado, un efecto hipocolesterolémico, ¿sí? Disminuyen las LDL, un efecto hipotriglicerémico, efecto reductor del riesgo de arteriosclerosis, previene también algún tipo de diabetes, algún efecto anticarcinogénico que se ha reportado, y efecto favorable también en alergias alimentarias. Por eso es entonces que tanto, en definitiva, si el CLA tiene algunos efectos beneficiosos para la salud, como en definitiva disminuir el riesgo coronario, es que tanto la FDA, ya desde el año 2006, indica que se debe excluir al CLA dentro de los trans que se deben formar en las etiquetas, ¿sí? Y esto mismo es lo que se incluyó en la normativa uruguaya en el año 2018. ¿Sí? Solo se deben, en definitiva, declarar los ácidos grasos trans que contienen uno o más dobles enlaces aislados en configuración trans. ¿Sí? De esta forma no están los conjugados y por lo tanto queda por fuera este ácido linolénico conjugado. Bueno, el CLA también se suele vender en farmacias, por ejemplo, muchas veces como pastillas, debido un poco también a sus efectos beneficiosos. Y bueno, nosotros hicimos algunos estudios también determinando el contenido de CLA y de TBA, por ejemplo, en quesos Dambo, ¿sí? Vimos un poco la variación que teníamos del transvascénico, en este caso, que es la gráfica en celeste, durante un año, ¿sí? Acá podemos ver en el mes de marzo, el mayor valor, con un valor pero en general los valores estuvieron siempre entre 3 y 4% de TBA, y a su vez el porcentaje de CLA también, ¿sí? Que lo podemos ver entre valores que están entre un 1, ¿sí? Y un 1,6%, ¿sí? También en marzo, si el TBA era el precursor metabólico del CLA, bueno, en marzo también tenemos, en este caso, la mayor aporte o porcentaje de CLA. Y bueno, también hicimos estudios en diferentes quesos, en este caso, que eran algunos quesos de vaca, de cabra y de oveja, ¿sí? Pudiendo ver la suma en el contenido de CLA más TBA, ¿sí? En este caso en los quesos de oveja, estos 5 que se estudiaron en el mercado, la suma de CLA más TBA en valor promedio era el 4,7, en los quesos de vaca estaban 4,4, y en los quesos de cabra algo menor, con un valor en 2,5. Otra propiedad interesante que vimos, esto se hizo como un espectro de los diferentes quesos que se comercializaban en nuestro país, pero que este queso de oveja y este queso de cabra sí eran de origen de España, ¿sí? A diferencia de los demás que eran nacionales. Y si miramos, son justo los que tienen prácticamente el menor aporte tanto de CLA como de TBA, ¿sí? Y a su vez, eso se puede ver o se condice con antecedentes de publicaciones en cuanto al contenido de CLA, que acá lo podemos ver, por ejemplo, en un queso de vaca de Alemania, en valores de 0,08, 0,83, de Italia, ¿sí? De muchos países europeos, ¿sí? Comparados con los que teníamos nosotros, o vemos que podemos encontrar en nuestro mercado, que presentan en definitiva mayores contenidos de CLA y TBA, y por lo tanto propiedades nutricionales desde ese punto de vista que sean mejores. Y bueno, ¿a qué piensan que se puede deber eso? ¿Por qué nuestros quesos tienen mayor contenido de CLA y TBA? ¿Alguna idea que tengan? Va más que la calidad de la materia prima, Gustavo, va un poco por la alimentación que reciben, ¿sí? No sé si iba por ahí tu respuesta, capaz que sí, pero en definitiva nuestras vacas en general
exactamente lo que dice ahí Paula, son alimentados en base a pasturas, ¿sí? a praderas. Entonces, ahí hay una diferencia que influye en el contenido de CLA en la leche de los rumiantes, ¿sí? Por un lado la alimentación, ¿sí? La cantidad y tipo de pasturas, frente muchas veces a en países, como les mostraba recién, de Europa, donde la alimentación es más tipo a ración. Y además, en el sistema de producción, ¿sí? Nuestros animales en general están libres en el campo, mientras que en otros tipos de sistemas que hacen producciones más intensivas, están en corrales. Entonces, eso hace un poco la diferencia en cuanto al contenido de CLA en la leche de los rumiantes, además de que, bueno, pueden existir ciertas variaciones por la raza, la estación del año o la edad. Y bueno, también una cosa que nosotros estudiamos, hicimos algunos trabajos, fue modificar un poco, a veces combinando la alimentación en base a pasturas con una ración, ¿sí? En la que se le puede incluir una fuente rica en un material graso que sea insaturado, ¿sí? En la dieta de rumiantes, lecheras, que puede ser una estrategia para modificar el contenido de ácidos grasos trans, de ácidos grasos, perdón, de la grasa láctea, ¿sí? ¿A qué se apunta con esto? Muchas veces, y lo hemos comprobado en estudios que hemos hecho, a la reducción del contenido de ácidos grasos saturados, y por otro lado, el incremento de ácidos grasos poliinsaturados y de estos ácidos grasos beneficiosos como son el CLA y su precursor metabólico, el TBA. ¿Sí? Muchas veces se puede calcular este índice de aterogenoseidad, ¿sí? Que vincula por un lado los ácidos grasos más aterogénicos en el numerador, ¿sí? Tenemos el láurico, el 12,0, el mirístico, 14,0, como vemos multiplicado por 4, ¿sí? Una gran incidencia en cuanto a su índice aterogénico, y el palmítico. Podemos ver que acá, por ejemplo, no está el esteárico, el 18,0, que se ha visto muchas veces que tiene un efecto neutro, ¿sí? Sobre lo que es las enfermedades cardiovasculares. Y eso sobre, o sea, el cociente sobre los ácidos grasos poliinsaturados de la familia omega 3, ya vamos a ver ahora que las distintas familias, o la familia omega 6, o el oleico, el 18,1, o otros ácidos grasos monoinsaturados. Y bueno, en definitiva, cuanto menor es este índice de aterogenosidad, menor podría ser el riesgo cardiovascular a través de la ingesta de determinados alimentos, como pueden ser los quesos, que fueron los estudios que hicimos nosotros. Bueno, vamos a ver ahora lo que son, eso si les interesa esta parte, me pueden escribir por mail, que tenemos algunas publicaciones hechas, y les puedo mostrar los estudios y las elaboraciones de quesos que hicimos, así que si a alguien le interesa esta temática, me puede escribir que les puedo pasar más material. Y bueno, vamos a ver ahora entrar a lo que son las familias de los ácidos grasos, ¿sí? Recién las mencionábamos, la familia del omega 3, omega 6, bueno, vamos a verlas, cómo surgen esas familias. ¿Sí? Nosotros tenemos acá un ácido graso, el linoleico, el 18,2, que según la nomenclatura IUPAC, acá tenemos el grupo carboxílico, este es el carbono 1. ¿Sí? Si vamos contando los carbonos, teníamos el primer doble enlace en la posición 9, y el segundo doble enlace en la posición 12. Ahora bien, si yo lo miro al revés, o sea, lo miro desde el grupo metilo terminal, este es H3, el primer doble enlace lo encuentro acá, en la posición 6. Y por esto vamos a ver ahora que este es el que da origen, o el precursor de la familia de los omega 6. ¿Por qué? Porque a partir de este ácido graso se van a sintetizar en nuestro organismo otros ácidos grasos, o sea, se va a elongar la cadena, se va a agrandar, y se van a aumentar el número de insaturaciones, pero ¿dónde? Siempre va a ocurrir eso entre el grupo carboxilo y este primer doble enlace. Por lo tanto, si lo miramos desde el grupo metilo terminal, siempre el primer doble enlace va a estar en la posición 6. De ahí que sea el precursor de la familia de los omega 6. Y lo mismo podemos ver con el linolénico, el 18,3, ¿sí? Si vemos desde el grupo carboxilo, primer doble enlace en la posición 9, segundo en la 12 y el último en la 15. Pero si miramos desde acá, desde el metilo terminal, tenemos que el primer doble enlace se encuentra en la posición N3. ¿Sí? Acá tenemos que, por tanto, este es el que da origen, o el precursor de la familia de los omega 3.
Y bueno, esa fórmula abreviada que habíamos visto al principio de la clase, que mencionábamos el número de carbonos y el número de dobles enlaces, se complementa en definitiva con esta información, ¿sí? Con cuál es, dónde está ubicados, hablando de los omega, o sea, la ubicación del primer doble enlace a partir del metilo terminal, ¿sí? Con esto no quedan dudas que este es el ácido linolénico. Hay otras familias, más allá de la familia del omega 3 y omega 6, tenemos por ejemplo la familia de los omega 9, cuyo progenitor es el ácido oleico, el 18,1, o por ejemplo la familia de los omega 7, cuyo progenitor, o el que le da origen, es el ácido palmitoleico, ¿sí? El 16,1. ¿Por qué las familias tanto de los omega 6 como los omega 3 son tan importantes, tienen tanta, desde el punto de vista nutricional? Bueno, lo vamos a ver ahora más adelante. Pero, en primer lugar, porque son lo que se conoce como ácidos grasos esenciales, ¿sí? No se sintetizan en nuestro organismo humano, y por lo tanto necesariamente deben ser incorporados en la alimentación, ¿sí? Dentro de esos tenemos entonces al precursor de la familia omega 6 y al precursor de la familia omega 3. ¿Sí? Y entonces cada uno de ellos va a dar origen a una familia metabólica diferente. Y bueno, acá tenemos un poco de vuelta la ruta, ¿sí? Metabólica de ellos, ¿sí? Podemos ir viendo cómo a partir de los precursores se van generando distintos ácidos grasos, cada vez o más largos en el número de carbonos o con mayor cantidad de insaturaciones, ¿sí? Bueno, acá están marcados algunos que son bastante interesantes por sus propiedades, ¿sí? Como por ejemplo en la familia de los omega 6, el ácido araquidónico, el 24N6, y en la familia de los omega 3, estos ácidos grasos que están hacia el final, que son el EPA, el 25 en omega 3, o el 22, el DHA, que es el 22,6N3. Y vemos que comparten las mismas enzimas, o sea, enzimas desaturasas o enzimas elongasas, que son las mismas que van a tener una familia u otro. ¿Sí? Por lo tanto, muchas veces hay una competencia enzimática entre estas dos rutas metabólicas. Pero, además de tener esa competencia enzimática, muchas veces nuestra dieta, en general, es más rica en la presencia de ácidos grasos de la familia omega 6, o sea, del ácido linoleico. Se encuentra generalmente, por ejemplo, en los aceites vegetales, se encuentra en la mayoría, en mucha mayor proporción, que el ácido alfa linolénico. ¿Sí? Entonces, además de que hay, al tener una competencia enzimática y haber una mayor proporción de ácido linoleico, podemos decir que entonces los omega 6 interfieren en la conversión de este ácido alfa-linolénico en los ácidos grasos del final de la ruta metabólica de los omega 3, como ser el EPA y el DHA. ¿Y por qué es tan importante mantener esta relación omega 6, omega 3? Bueno, porque se generan a partir de estos ácidos grasos eicosanoides, ¿sí? Que en el caso de la familia omega 6, vamos a ver que son vasoconstrictores, ¿sí? O sea que dificultan el riego sanguíneo, son agregantes, favorecen la coagulación, o son proinflamatorios. Mientras que los eicosanoides derivados de la familia de los ácidos grasos omega 3 tienen las propiedades contrarias, son vasodilatadores, no son agregantes y no tienen un efecto proinflamatorio. Entonces, por eso es que se recomienda una relación omega 6, omega 3 que esté entre 5,2 y 8,1. ¿Sí? Y para aquellas personas en las que dicha relación sea superior a 10,1, bueno, ahí es cuando se estimula el consumo de ácidos grasos de la familia omega 3. ¿Cuáles son los beneficios de los omega 3? Que capaz que los han sentido nombrar. Bueno, disminuye el riesgo de enfermedades del corazón, disminuye los niveles de triglicéridos y el colesterol, previene también algún tipo de cáncer, disminuye levemente la presión arterial, disminuye el riesgo de enfermedades del sistema inmune, previene la osteoporosis y el asma, ¿sí? Provee un adecuado desarrollo cerebral del feto y los recién nacidos, ¿sí? Propiedades beneficiosas para el aparato circulatorio, ¿sí? Y disminuye los síntomas de artritis reumatoidea. Y bueno, acá un ejemplo que les quería mostrar también, un poco, muchas veces cuando una persona está con esas dietas que decíamos que hay una recomendación a la ingesta de ácidos grasos de la familia omega 3,
bueno, podemos ver acá la composición de algunos pescados de origen nacional, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, la merluza, el cazón, las corvinas, ¿sí? Bueno, todos podemos ver acá en verde que presentan un contenido de ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? O sea, que tienen EPA y DHA, y 18,3 el alfa-linolénico, en cantidades bastante importantes, ¿sí? Como por ejemplo la merluza con un 40%. Ahora bien, no solo nos va a interesar cuál es la cantidad de EPA y DHA que tienen, sino cuál es el contenido de aceite que tienen, en definitiva, ¿sí? Podemos ver en el caso de la merluza, que es un pescado bastante magro, ¿sí? El porcentaje de aceite que tiene es del 1%. ¿Sí? No como por ejemplo la lacha, que tiene un contenido de aceite que anda en el 14%, u otros pescados como el atún, que tienen un contenido de grasa o de aceite más elevado. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, cuando uno quiere ver en definitiva la ingesta de EPA y DHA, ¿sí? En estos filetes de pescado, y mira la corvina, la cantidad en gramos por 100 gramos de carne, en el caso de la corvina, estamos hablando de que es inferior a 0,5 gramos por 100 gramos de carne, o lo mismo en la merluza. Si a eso le sumamos un poco cuál es la ingesta en kilos por año por persona de pescado, ¿sí? Podemos ver que en Uruguay tiene una baja ingesta, en general comemos pescado en el Viernes Santo, de turismo, o la semana de turismo, Semana Santa, y después durante el resto del año no hay una gran ingesta de pescado. ¿Sí? Tenemos un consumo de 5 kilogramos por año por persona. Y bueno, dijimos que los filetes de merluza tenían 0,31 gramos de EPA y DHA cada 100 gramos de filete. ¿Sí? La merluza es uno de los pescados más consumidos en nuestro país. Pero si vemos que hay una recomendación de 1 gramo diario de EPA y DHA, eso nos llevaría a tener que comer, si queremos llegar a esta recomendación, 322 gramos de filetes todos los días del año. ¿Sí? O sea que en definitiva, al ser por ejemplo la merluza un pescado muy magro, el aporte que está haciendo de EPA y DHA es bastante poco significativo. Sí, muchas veces también se venden encapsulados en cualquier farmacia de nuestro país, los venden encapsulados de omega 3 de distintas marcas. ¿Sí? Y también hay productos, ¿sí? Muchas veces que están enriquecidos en omega 3, ¿sí? Como esta leche, por ejemplo, ¿sí? Que se logra a través de un proceso de encapsulación de los omega 3 para incorporarlo en la leche. Huevos con omega 3 también, muchas veces esto se consigue a través de la alimentación que reciben las gallinas, o esta mayonesa, que en realidad es este aderezo, ¿sí? También enriquecido en omega 3. Y bueno, para terminar la clase, ahora en unos minutitos, vamos a ver un poco la parte de la digestión de los lípidos. Ya vimos un poco todo lo que tiene que ver, un repaso de los diferentes tipos de lípidos, los ácidos grasos cis y trans desde el punto de vista nutricional, y las familias. Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que pasa con la digestión de los lípidos en el ser humano, ¿sí? Que vamos a ver que es un proceso complejo, ¿sí? Que ocurre en definitiva, va ocurriendo o empieza en definitiva en la cavidad bucal, ¿sí? Mediante las lipasas linguales que tenemos ahí, o sea, la digestión va a empezar a ocurrir la digestión de los triglicéridos, ¿sí? Se atacan entonces en primer lugar por la lipasa lingual, luego por la lipasa gástrica, y fundamentalmente en el estómago, ya que, bueno, el alimento en la boca tampoco permanece un tiempo suficiente como para que pueda sufrir el ataque de estas enzimas, ¿sí? Bien, entonces, en el estómago lo que va a ocurrir es este proceso, estas gotas de triglicéridos van a ser atacadas por las lipasas gástricas, y los triglicéridos van a obtener una hidrólisis, con lo cual se van a generar ácidos grasos, diglicéridos y monoglicéridos. ¿Sí? Si bien, bueno, parte de los triglicéridos son degradados entonces en el estómago, la mayor fracción va a ser atacada en el duodeno y en el yeyuno, ¿sí? Por acción de la lipasa pancreática,
¿sí? Bueno, que esta lipasa necesita la presencia de una colipasa para poder ejercer su efecto hidrolítico, ¿sí? Ahora bien, para que esto ocurra, es preciso que estas gotas de grasa que provienen del estómago se emulsionen con las sales biliares, es decir, se conviertan en pequeñas gotículas que al aumentar la superficie, por lo tanto, permiten el ataque de estas lipasas, ¿sí? Entonces, acá se están formando las gotas emulsionadas con la presencia de las sales biliares que permiten entonces el ataque. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que la lipasa, vamos a ver una lipasa hidrolítica, ¿sí? Esta lipasa pancreática, ¿sí? Que hidroliza el triglicérido fundamentalmente en las posiciones 1 y 3, es donde se da el corte, dando entonces como resultado un 2-monoglicérido, ¿sí? Y 2 ácidos grasos libres. Tenemos también, por otra parte, los fosfolípidos, ¿sí? Para eso la enzima que va a actuar es la fosfolipasa A2, también fosfolipasa pancreática, ¿sí? Que actúa en este caso en la posición 2, se da el corte, dando entonces como resultado un ácido graso, y se conoce como el nombre de lisofosfolípido. Y por último también tenemos que los ésteres de colesterol, ¿sí? Se degradan por esta enzima, la colesterol esterasa pancreática, originando entonces un ácido graso libre y el colesterol libre. Sí, entonces acá tenemos como una especie de resumen de estos primeros pasos, donde va ocurriendo la digestión de los lípidos, ¿sí? Primero lo que mencionábamos en la boca, por la lipasa lingual, en el estómago, por la lipasa gástrica, y finalmente las lipasas pancreáticas, ¿sí? Generando entonces estos compuestos que veíamos recién, 2-monoglicérido, ácidos grasos libres, lisofosfolípidos y el colesterol libre, ¿sí? Bien, todos estos compuestos que son resultantes de la digestión, ¿sí? Que mencionábamos recién, tampoco son solubles en agua, ¿sí? Entonces van a requerir para su solubilización formar micelas, para lo cual entonces necesitan nuevamente de la presencia de las sales biliares y fosfolípidos que hayan quedado sin atacar, o sea, sin degradar, y de esa forma se van a estar formando estas micelas, ¿sí? Se van a formar micelas, desde las cuales van a ser absorbidos los componentes de la digestión, y ahí sí van a poder entrar dentro de los enterocitos, ¿sí? Entonces se da lo que se conoce entonces como la formación de estas micelas mixtas intestinales, ¿sí? Donde dentro de ellos están los compuestos que no son solubles en agua. ¿Qué es lo que pasa una vez que se encuentran dentro del enterocito? Bueno, a partir de estos compuestos lipídicos se vuelven a sintetizar los triglicéridos, fosfolípidos y los ésteres de colesterol, ¿sí? Los cuales, para ser transportados, de nuevo, deben solubilizarse, y esto se hace gracias a que en el enterocito se sintetiza una proteína, ¿sí? Que se conoce con el nombre de apoproteína, formándose entonces una lipoproteína específica que se denomina el kilomicrón, ¿sí? Y es a través de estos kilomicrones que por vía linfática se va a alcanzar la circulación general. Una diferencia que tenemos es los ácidos grasos de cadena corta o media, definiendo ácidos grasos de cadena corta media, corta cuando estamos hablando de 4,0, 6,0 y media 8,0, 10,0, los cuales pueden pasar a la vena porta y se digieren en el hígado, ¿sí? Entonces, estos ácidos grasos, los ácidos grasos de cadena larga, o sea, cuando son mayor a 12 carbonos, se incorporan en los kilomicrones junto con el colesterol y las apolipoproteínas y son vertidas en la linfa. Sí, o sea que ahí está un poco la diferencia, o sea, los ácidos grasos de cadena corta y media no sufren este proceso de resíntesis que se da en el enterocito, sino que son transportados al hígado directamente por la vena porta. Y bueno, entonces tenemos estas lipoproteínas, que son las que permiten, o son el vehículo del transporte de los triglicéridos, ¿sí? Y el colesterol en sangre, ¿sí? En definitiva, la insolubilidad en agua
de estos distintos tipos de lípidos dificulta su circulación en la sangre, ¿sí? Para solubilizarlos, estos lípidos entonces se unen a estas proteínas plasmáticas, llamadas apoproteínas, como lo decíamos, y así se forman estos macrocomplejos de naturaleza lipoproteica que se denominan lipoproteínas. ¿Sí? Y que van a ser entonces los encargados del transporte de los triglicéridos y el colesterol de la dieta desde el intestino a los tejidos periféricos, ¿sí? El corazón, el músculo y el tejido adiposo. Y bueno, dentro de ellos vamos a tener entonces los kilomicrones, que lo que se encargan es del transporte principalmente de los triglicéridos, además del colesterol y vitaminas liposolubles, que les mencionó Cecilia hace un rato en la primera parte de la clase, desde el intestino delgado al resto del organismo, ¿sí? Acá tenemos un poco en esta imagen los triglicéridos y el colesterol de la dieta, y como el transporte que se da entonces de los kilomicrones. ¿Qué es lo que ocurre luego? Bueno, tenemos las VLDL, ¿sí? O lipoproteínas de muy baja densidad, que están compuestas también de triglicéridos y colesterol, ¿sí? ¿De qué se van a encargar? Bueno, del transporte de los triglicéridos sintetizados en el hígado a partir de hidratos de carbono a otros tejidos, ¿sí? Cuando llegan a esos tejidos, dejan los triglicéridos, con lo cual queda una lipoproteína que se va empobreciendo en triglicéridos, pero que es enriquecida proporcionalmente en colesterol, y que por lo tanto va a recibir el nombre de LDL, ¿sí? Que fue lo que mencionábamos recién. Vienen entonces estas VLDL, que a partir de la biosíntesis de triglicéridos que se da en el hígado, transporten y se van empobreciendo en triglicéridos y se enriquecen en colesterol. Tenemos entonces ahí las LDL, ¿sí? ¿Qué se van a encargar las LDL? Ya las habíamos mencionado hoy, es lo que se conoce con el nombre del colesterol malo, ¿sí? Y su principal componente, o sea, esas lipoproteínas transportan en definitiva el colesterol, ya que se empobrecieron en triglicéridos, y circulan por todo el organismo entonces, transportando el colesterol y dejándolo disponible para las células del organismo, ¿sí? Y bueno, de ahí entonces es que muchos estudios epidemiológicos han demostrado que el riesgo de infarto del miocardio se relaciona directamente con los niveles de LDL en sangre, ¿sí? Por eso al colesterol que transporta estas LDL es que se lo conoce popularmente como el colesterol malo. Y por otro lado tenemos las HDL, ¿sí? O lipoproteínas de alta densidad, que lo que se encargan es del transporte de colesterol que se encuentra en exceso desde las células de todo el organismo al hígado, para luego ser eliminado con la bilis y las heces, ¿sí? Por lo tanto, el colesterol se elimina como tal, o en el hígado, y se convierte en las sales biliares que se eliminan del organismo, ¿sí? Por lo tanto, lo mismo, estudios epidemiológicos han demostrado que hay una disminución en el riesgo de infarto del miocardio con el aumento de los niveles en sangre de la HDL, ¿sí? Y por eso es que este colesterol que transporta, en definitiva, hacia el hígado el colesterol en exceso, es que se lo conoce como el colesterol bueno. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá, el transporte de colesterol a través de las HDLs hacia el hígado para su eliminación. Bueno, en definitiva acá tenemos los diferentes tipos de lipoproteínas que se encargan, que veníamos mencionando, que se encargan del transporte de los lípidos, ¿sí? Y bueno, acá un poco esquemáticamente representadas las diferencias entre el LDL y el HDL, y bueno, lo que se conoce con el nombre de aterosclerosis, que es una enfermedad degenerativa que se manifiesta por la deformación en forma de abultamiento, ¿sí? Los ateromas, de la pared interna de las arterias, con lo cual disminuye la luz entre los vasos, ¿sí? Acá tenemos un flujo reducido e irregular de sangre, y acá tenemos en una arteria sana un flujo regular de sangre, ¿sí? Acá esto es debido a la placa aterosclerótica con colesterol. Y bueno, si estas arterias coronarias se obstruyen totalmente, el tejido cardíaco, por lo tanto, deja de recibir oxígeno y alimentos y muere, y esto es entonces lo que se conoce como el infarto del miocardio, ¿sí? El miocardio, en definitiva, es el tejido muscular del corazón.
Por lo tanto, recomendaciones un poco de la clase de hoy. Bueno, ya vimos que las grasas saturadas aumentan el colesterol total y aumentan tanto el colesterol malo como el colesterol bueno. Y a su vez mencionamos que el ácido esteárico, el 18,0, tiene un efecto neutro sobre el colesterol. ¿Qué pasa con las grasas monoinsaturadas? Como lo oleico, bueno, disminuyen el colesterol LDL y aumentan el colesterol HDL. ¿Sí? Por lo tanto, disminuyen esta relación LDL-HDL. ¿Qué pasa? Bueno, con las grasas poliinsaturadas de la familia omega 3, disminuyen el contenido de triglicéridos, disminuyen el LDL y también disminuyen el HDL. Y las grasas trans, ya vimos que tienen el efecto que aumenta en mayor proporción la relación LDL sobre HDL, o sea, el factor de riesgo. ¿Por qué? Porque aumentan el colesterol total, aumentan las LDL, el colesterol malo, y a su vez disminuyen el colesterol bueno, el colesterol HDL. Así que bueno, un poco esta fue la clase de hoy. Acá les dejo algunas recomendaciones, estoy pasados de hora, pero dejo algunas recomendaciones de la FAO, de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, les dejo también mi mail, por cualquier duda que tengan del teórico, que me quieran consultar, no hay problema, o los que querían ver, los que me ha comentado, algunas publicaciones que tenemos con respecto al consumo de quesos, investigaciones que hemos hecho con respecto al CLA y al TBA en nuestro país, no hay problema, me lo pueden pedir y me lo mandan. Si no tienen dudas, vamos a ir dejando la clase entonces por acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Bueno, saludos para todos.